La piratería es una práctica muy antigua, que se cree que es anterior incluso al siglo IV antes de Cristo, y se cree que podría remontarse incluso a la Edad de Bronce. Aunque es difícil identificar con precisión el momento en el que dieron comienzo estas prácticas, sabemos que desde el siglo V antes de Cristo se hacía referencia a los piratas, pues existía una costa en el Golfo Pérsico llamada Costa de los Piratas. Este no es el único lugar en el que se hablaba de esto, pues también hay registros de que existían en el mar Mediterráneo y en el mar de la China meridional. También en la mitología griega aparecen robos llevados a cabo por personajes que viajaban en barco, como los relatados en la Odisea. Sin embargo, en ese contexto no eran concebidos de forma negativa y el término ni siquiera era parte del vocabulario de la época. Uno de los piratas reales, es decir, de los que existían más allá de la propia mitología, fue Polícrates de Samos, el cual saqueó toda Asia Menor durante el siglo VI a.C. Por su parte, los egipcios consideraban que los pueblos del mar, que así era como se conocía a los pueblos de la Edad de Bronce que emigraron hacia Oriente Próximo, durante el 1200 a.C., navegaban por la costa oriental del Mediterráneo y atacaron Egipto durante la dinastía XIX y especialmente en el octavo reinado de Ramsés III. En Roma los piratas eran el principal impedimento para el comercio marítimo. Atacaban en las costas mediterráneas de Cilicia y el Mediterráneo. Uno de los mayores intereses de los piratas era atrapar gente para venderlos como esclavos. Quizás uno de los grupos pirata más reconocidos era el de los vikingos. Se decían que eran los piratas más feroces del mundo debido a que estaban dispuestos a morir en combate. La piratería vikinga se cree que desapareció por la moral cristiana, que evitó que continuaran en esa vida de bandoleros. Realmente, una vez que ya estuvieron advertidos los países europeos de su presencia y de la amenaza, no pudieron saquear tan fácilmente, y por comodidad acabarían abandonando los saqueos de las zonas de Francia e Inglaterra y lo cambiarían por el comercio. Por otro lado, los piratas árabes normalmente trabajaban en el estrecho de Malaca, pero podían llegar a actuar en cualquier punto del Océano Índico que separa la península arábiga de China. Sinbad el Marino es el pirata árabe más reconocido de la historia. En la Edad Moderna, la Guerra Santa entre el Islam y las potencias cristianas llevó a la aparición de corsarios berberiscos, también llamados piratas otomanos. La famosísima pareja de hermanos piratas, Aruj y Eredin Barbarroja, hacen parte del listado de estos piratas. Aunque ya los vikingos descubrieron las Américas sobre el año 1000, de la mano de Erik el Rojo y su hijo Leif Erikson, sería Cristóbal Colón quien acabaría descubriendo realmente el continente para el mundo occidental, que oiría la historia cuando era joven de un pirata que su madre cuidaba en su casa. Y al borde de su muerte, este le confiaría la valiosa información de que había un territorio más allá del Atlántico. Sobre el robo del oro por parte de la corona española, es algo bastante relativo y que hay que poner en contexto, ya que lo que se hacía realmente era comerciar, y se traían materias primas desde Europa que se intercambiaban por oro, y se intentaba llevar de vuelta a Europa. Y a mayores también se cobraban los impuestos, como en el resto de las provincias castellanas, por medio del quinto real. Es decir, que el 80% del beneficio de las actividades que allí sucedían se quedaban en las provincias latinoamericanas para contribuir a su desarrollo. Entonces os preguntaréis, ¿qué pasó realmente con el oro latinoamericano? Pues bien, suscríbete y dale a la campanita y en el siguiente vídeo intentaremos explicarlo de la mejor forma posible. Y ahora sigamos con el vídeo. A partir del descubrimiento de este territorio, ingleses y franceses buscarían también llevarse su parte del pastel. Pero por esa época su economía no pasaba por el mejor momento. Y no tenían barcos lo suficientemente preparados para cruzar el Atlántico. Así que se dedicaron a dar patentes de corso a comerciantes que sí que los tuvieran. Y el primero de ellos fue Francis Drake, el cual era bastante antiespañolista, pero sobre todo era muy protestante y creía que el Papa era el diablo. La ruta por la que se decidió en su segundo viaje fue la del Estrecho de Magallanes, la ruta más complicada de todas, y fueron saqueando sin ningún tipo de resistencia barcos y ciudades del oeste de Latinoamérica. Algo que siempre buscaban los piratas
era ir a por barcos que aparentemente no tuvieran defensas e intentaban no hacer daño a los integrantes que saqueaban si se rendían. ¡Todo el mundo guarde la calma! ¡Nos apoderaremos de la nave! ¡Escucharon! ¡Quietos! Aunque si estos decidían defenderse, pelearían con toda su alma, prefiriendo la muerte a ser encarcelados. Solían llevar pendientes de oro para asegurar que recibían un entierro digno al morir, y que se pagaría con el valor del propio pendiente. En Inglaterra, por su parte, Enrique VIII e Isabel I contrataban corsarios para que les entregaran los botines de barcos de las naciones enemigas. Estos piratas legales se desempeñaban principalmente como comerciantes de productos, y eran los llamados corsarios, ya que estaban constituidos con la legalidad de un país vigente. También se dedicaban al comercio de esclavos. Algunos de estos corsarios, aparte de Francis Drake, fueron Woodes Rogers, Stephen Courtney y el más famoso John Hawkins, quien compraba especias y esclavos en África para venderlos a los colonos, ruta comercial que ya comentamos en el vídeo explicando la historia de Liberia. Después del descubrimiento del continente americano, el mar Caribe se infestó de piratas debido a que los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, dieron permiso para que se viajara a las Indias libremente, sin protección ni preparación. Fue así como la parte de América que se encontraba bajo el control de España se hacían llamar bucaneros, que originalmente la idea de bucanero se refería a quienes habitaban la región al oeste de la isla de La Española. Estas personas solían dedicarse a la caza de cerdos y de vacas para luego realizar un proceso de ahumado de carne y comercializarla a los navegantes que pasaran. Cuando en el siglo XVI los españoles abandonaron la región occidental de La Española, se asentaron en el lugar viajeros franceses que adoptaron esta técnica. Y tiempo después España invadió la isla, ya que sus habitantes no abonaban impuestos a la corona, y aniquiló a los animales. Así muchas personas que vivían en La Española se instalaron en Isla de la Tortuga, ¿Tortuga? donde ya residían los piratas, y comenzaron a involucrarse en la piratería contra los propios barcos españoles. En la famosa Isla de la Tortuga, un grupo de bucaneros unió fuerzas y adoptaron el nombre de la Cofradía de los Hermanos de la Costa. Se dedicaban a robar a los españoles cuando regresaban de América. Aunque el corso fue disminuyendo cuando los países comenzaron a proteger más sus costas y a utilizar medios para atacar y defenderse en la mar, la piratería continuaba. En la actualidad todavía existe la piratería en Somalia, Indonesia y Malasia. Aún tienen piratas en sus costas, sin embargo casi nunca secuestran. La mayoría de los piratas se dedican a robar a los turistas. Entre los territorios en los que más se asentaron los piratas está la isla Mocha, con tan solo 50 kilómetros cuadrados. A esta colonia española llegaban corsarios y piratas tras haber cruzado el estrecho de Magallanes y dejar atrás las aguas del Océano Atlántico para adentrarse en las del Pacífico. La isla de San Juan Bautista, actual Puerto Rico, era objetivo constante de corsarios y piratas, y para proteger la colonia y el tráfico marítimo, los españoles crearon un sistema de flotas en defensas de sus navíos comerciales y comenzaron a construir fortificaciones, como el castillo de San Felipe del Morro. Nassau es una ciudad situada en la isla de Nueva Providencia, en las Bahamas. Fue fundada a mediados del siglo XVII por los británicos, motivo por el que se llamaba Charlestown, en honor a Carlos II, pero el de Inglaterra. Pero esta colonia muy pronto se transformó en un asentamiento pirata, y en las pequeñas islas de su alrededor se ocultaban barcos, galeones y tesoros. Port Royal era la sede del gobierno británico en la hermosa isla de Jamaica, y allá por el siglo XVII constituía la base marítima más importante de la región. Pero todo ese esplendor estuvo ligado a la piratería, y es que recalaban muchos de los piratas y corsarios que atacaban a los barcos españoles y franceses. ¡Comodoro! ¡Se llevan la nave! ¡Sparrow y Gordon se llevan el barco! Insensato, Turner. Insensato. Ese es sin duda el peor pirata que jamás conocí. Y como buen lugar de paso para piratas que se precie, debía estar lleno de burdeles y de bares donde matar el tiempo y todo el aburrimiento que podían llevar acumulado de estar varias semanas o incluso meses en un barco sin tener ningún otro contacto que el de sus propios compañeros.
Y finalmente todo este esplendor acabaría en 1692, cuando un terremoto y un tsunami causaron que 2/3 partes de la ciudad fueran tragadas por el mar, y siguieron una serie de incendios y huracanes, y la ciudad nunca llegó a ser restaurada a lo que fue en su antigüedad. Pero hay una parte de la ciudad que permanece aún en el fondo del mar, a poca profundidad, siendo uno de los sitios arqueológicos submarinos más importante que se conoce en el hemisferio occidental. También su historia estuvo repleta de mujeres, y es que dos de las mujeres más afanadas en este ámbito fueron Anne Bonny y la anglo-irlandesa Mary Read. Estas han sido las más celebradas en las narraciones y películas. Anne Bonny era hija natural de un abogado irlandés, que la llevó a Carolina del Sur en Estados Unidos. La chica era fuerte y mató a una sirvienta de una cuchillada. Se la relaciona con algunos hombres, pero sobre todo con el pirata Rackham, apodado Calico Jack. Por su parte, Mary Read, quien quizá fuera hija de una prostituta, se manifestó siempre como un varón, y desde pequeña le gustaba vestir como tal. Se alistó en el ejército inglés y luego a una unidad holandesa sin revelar su sexo. En algún momento se unió a la tripulación del barco de Rackham, donde conoció a Anne, y acabaron siendo amigas e incluso amantes. En el barco se llevaban ropas de hombre, juraban y blasfemaban, y en los combates se portaba más bravamente que muchos de ellos. Capturadas junto a Rackham y condenadas en 1720 por participar en bandas piratas y en combates. Curiosamente, las mujeres que ejercían la piratería no solían ser ahorcadas, excepto si habían participado en combates, y aún así solían salvarse si se decían embarazadas. Es lo que ocurrió con Anne y Mary, que gracias a su embarazo solo fueron encarceladas. Qingxi, esta violenta, inteligente y manipuladora pirata cantonesa, nació en 1785 y murió en 1844. Al parecer había sido prostituta y fue la mujer de un famoso corsario. Y a su muerte amplió y mandó en su gran flota pirata, reuniendo unos 1800 barcos, entre juncos artillados y otras embarcaciones, con más de 70.000 personas bajo sus órdenes, y casi un pequeño estado. Activa entre 1807 y 1810, atacaba las poblaciones de la costa de la China meridional, en torno al Cantón, y asaltaba barcos de cualquier bandera, enfrentándose y derrotando en ocasiones a la flota imperial china. Prohibía el maltrato y la violación a mujeres, por lo que fue considerada por la literatura como una feminista. Ese es el mejor pirata que jamás conocí. Sí, eso creo. Pero hacia 1810 su gigantesco emporio, muy difícil de gobernar, entró en crisis, y algunos de sus jefes se amotinaron y se rindieron al gobierno central. Muerto en 1718, Edward Teach, más conocido como Barba Negra, fue el último de los piratas clásicos del Caribe, cuyo nombre ha pasado a formar parte del imaginario popular como uno de los mayores malvados de la historia. Y era famoso por el humo negro que envolvía su rostro y en los momentos de lucha. Y para ello escondía bajo el ala de su sombrero, o incluso en la propia barba, unas mechas de combustión lenta, hechos de cuerda de cáñamo mojado en salitre que encendía antes de abordar un barco enemigo. Con sus imponentes 2 metros de altura y su aspecto y mirada demoníacos, Barba Negra lucía un tricornio tocado de plumas y exhibía ante los horrorizados ojos de sus víctimas sus espadas y cuchillos, y juegos de 3 pistolas de distintos calibres. Sus inicios como marino tuvieron lugar durante la guerra entre Francia e Inglaterra por el control de Estados Unidos, actuando como corsario inglés y atacando barcos franceses. Para erradicar la piratería en la zona, el rey Jorge I decretó una amnistía para todos aquellos piratas que abandonasen sus actividades. Barba Negra rehusó las condiciones estipuladas por el monarca y siguió con sus actividades delictivas. Entregada a un auténtico frenesí de ataques, Barba Negra asaltó posesiones tanto francesas como británicas y españolas. La leyenda cuenta que Barba Negra tuvo secuestrada a toda la población de Charleston y llevó a cabo esta acción para hacerse con un lote de medicamentos para curar a su tripulación, la cual sufría sífilis. Finalmente moriría en una emboscada, en la que harían falta, según se dice, 25 heridas de gravedad, entre ellas 5 de pistola para batirle.